Bien, qué gusto saludarle a nuestro auditorio a través de este espacio de periodismo trascendente. A nombre igualmente de mi compañero Amador González de la Cruz, yo soy su servidor Teodoro Rentería. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Bueno, primero un dato tremendo, ¿no? El de Afganistán. No podemos evitar el hablar sobre esta tragedia. Casi 1,000 personas, imagínense lo que esto significa, más o casi 1,000 personas mueren como consecuencia de un sismo, un par de sismos, porque así es como se registró este incidente a las 1:03 de la mañana aproximadamente vino la tragedia y esta es una zona muy alejada pues, del desarrollo urbano, una comunidad casi fronteriza con Pakistán. Los datos que se han comentado es que en efecto el movimiento telúrico, el primero de ellos de 5.9 en magnitud, habría generado estragos, sorprendido a los habitantes de esta zona y de manera inmediata un segundo terremoto de 4.6 terminó de causar los estragos. Fue en la madrugada, en esta zona montañosa, una zona rural. Se tienen documentados ya 1,000 muertos y 1,500 heridos. Desafortunadamente, las cifras aumentan conforme pasa el tiempo. El epicentro, y al parecer esto fue lo grave, apenas tuvo 10 kilómetros de profundidad. Esto incrementó el impacto según los expertos. Este tema, que además es un espacio liderado por el Talibán, que llegó al poder el año pasado, usted recordará el retiro de Estados Unidos, precisamente de esta guerra que está calificada como más larga de la historia, 2 décadas después de haber derrocado a la milicia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bueno, pues hoy los rescatistas que han estado llegando en helicópteros a la zona afectada han advertido de la dificultad de primero, la distancia y la zona, ¿no? que tiene para llegar a toda esta zona, porque además los temas políticos no abonan en nada bueno. Eh, el epicentro fue en la provincia afgana de Paktika, a unos 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Khost. Los daños principales en edificios de esta provincia y ambos temblores se sintieron hasta la capital pakistaní, que es Islamabad. Hay imágenes devastadoras, impresionantes, de cómo prácticamente se acabó esta comunidad como consecuencia de este par de movimientos telúricos. Claro, contra este tipo de circunstancias nada hay que hacer. Aquí sí es un sálvese quien pueda y no hay sistemas de alerta sísmica, no hay absolutamente nada en esta zona tan pobre y de por sí ya maltratada. El mundo entero volteó los ojos, por supuesto, a esta zona pues en un afán solidario, ¿no? Y que los países que lo puedan hacer estarán abonando con el envío de ayuda humanitaria. Lamentable, lamentable sin lugar a dudas. Y otra crisis tremenda es el número de desaparecidos que tenemos en México. Y esto pues lastima a todos los estados. Fíjense, en Tamaulipas hay 64 casos que están reconocidos por esta comisión que se dedica a la búsqueda de personas. Pero pues es difícil saber hasta dónde se podrá llegar y abonar en su hallazgo y en su momento de identificación. Amador González de la Cruz, escuchamos.
Durante el 2021, las comisiones estatales de derechos humanos de Veracruz, Chiapas, solicitaron el apoyo de sus homólogos en Tamaulipas para buscar a 41 personas desaparecidas en esas entidades. De acuerdo con el informe de actividades del 2021 rendido por la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, CODEN, ante el Congreso del Estado de Veracruz, reportó 23 desaparecidos y Chiapas 18. Y bueno, Teo, esto son situaciones que tenemos que, como lo repetía anteriormente, ¿no? Sanar, subsanar, y siguen estas cuestiones de desaparecidos, sigue esta cuestión tan delicada que de una u otra manera el personal que debe de estar en estas áreas tan delicadas para poder atender a la gente que de una u otra manera busca el consuelo y la explicación de las desapariciones de sus familiares. Pues, te vuelvo a insistir, es un fenómeno dificilísimo, ¿no? Triste y lamentable que lastima a todo el territorio nacional. El fenómeno de la desaparición, el fenómeno de la migración y como consecuencia el tema de caer víctimas, ¿no? De la delincuencia, híjole, es patente, es permanente. Y ahí están estas consecuencias de gente tan vulnerable que se vive, ¿no? Hay dos fenómenos extraordinarios. Este de la migración que le acabo de comentar, que ubica a Tamaulipas como el estado fronterizo. Hay que recordar que hay varios puntos de cruce a lo largo de la frontera con Texas, que ubica el mayor número de repatriaciones de menores de edad que obviamente proceden de los Estados Unidos. Guerrero, Chiapas y Oaxaca son estados con una migración muy alta, al igual que Veracruz. Pero fíjense, las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes habían disminuido. Hay que recordar que en la última década se aplicaron ciertas políticas implementadas por Barack Obama, después estas las echa abajo Donald Trump, y actualmente Joe Biden no ha podido contener este tipo de actividad de la denominada Border Patrol, porque está en ley y ellos deben de actuar, ¿no? Solamente para darle algunos datos que aporta la Red por los Derechos de la Infancia en México. El año pasado, 2021, se tuvo un registro, fíjense nada más la cantidad tan alta, de 23,609 menores repatriados. Guerrero tuvo 3,045, Chiapas 2,786, Oaxaca 2,428 y Tamaulipas, ojo, 2,294, por arriba de Veracruz, que registró 1,748. Este número es catastrófico. O sea, son pequeñitos habitantes de Tamaulipas que logran cruzar, pero después, lógicamente, pues su emergencia los hace muy vulnerables del otro lado, y esto permite que la patrulla fronteriza logre detectarlos y los mande de regreso. Son datos, insistimos, muy delicados. Y el otro asunto de la incidencia delictiva, cómo va a la alza al finalizar este sexenio que encabeza Cabeza de Vaca. Estos son datos, ¿no? que igualmente molestan y lastiman. Amador. Y seguimos con esta cuestión de seguridad, Teo. Se agrava incidencia delictiva en Tamaulipas. La incidencia delictiva se disparó durante mayo pasado para convertirse en el mes del 2022 con más delitos denunciados, con un total de 3,403. El homicidio, el feminicidio, los delitos contra la libertad y seguridad sexual y los delitos contra la familia
son los que registran el mayor repunte. De acuerdo con el último reporte estadístico del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta de delitos denunciados corresponde al mes de abril, 3.294. En enero, las unidades generales de investigación abrieron 2.420 carpetas y en febrero 2.521. En marzo, 3.280. Con ello, la estadística refleja un incremento paulatino de la incidencia criminal. En el caso del homicidio, durante los primeros 5 meses del año han ocurrido 488, en los cuales 113 ocurrieron en mayo pasado, para ser el mes de más casos hasta el momento. Y bueno, Teo, este incremento que se sigue dando en cuestiones delictivas, y aún así, bajo el esfuerzo del gobierno del estado y cursos que se han dado, impartido, incluso operativos que se tienen, Teo, que de una u otra manera impacten estas estadísticas. Y bueno, estamos a mitad de año en una cuestión electoral que también hay que recordar, ya están muchos preparando maletas para el cambio de un gobierno estatal, pues va a traer nuevas estrategias y nuevos planes a seguir. Bueno, y recordará usted este asunto que platicamos sobre el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. Un tercer sacerdote le fue perdonada la vida y él fue quien dio cuenta de cómo acontecieron los hechos. Se ha logrado, se dice, identificar al responsable de este crimen, pero que además, ojo, los cuerpos de los sacerdotes fueron extraídos de la iglesia. Ayer teníamos poca información y estos no aparecen. Entonces, el presidente de la República ha comentado que hay un despliegue muy fuerte ya de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en toda esta zona serrana de Chihuahua para apoyar en la aprehensión de los responsables del crimen de estos 2 sacerdotes jesuitas. Y además está desaparecido un guía de turistas, otro está igualmente, fue asesinado y también su cuerpo desaparecido. También se comentó que también había sido levantada o secuestrada una niña a la que posteriormente liberaron los agresores. Pero hay 3 personas más que están desaparecidas, entre ellos otro integrante de pues, las fuerzas turísticas, ¿no? Que son los quienes hacen este trabajo de recorrido, de guía, en una zona tan hermosa como es esta de la Sierra Tarahumara. Si usted ha tomado el tren de Chihuahua al Pacífico, que nace, bueno, depende de lo tome, ¿no? Viaja de Chihuahua capital a Los Mochis, Sinaloa, o de Los Mochis a Chihuahua capital. El pasar por esta zona de la Barranca del Cobre es de los espectáculos más importantes que se pueden tener, ¿no? Y el tren es, además de una joya en transporte, pues es un viaje inolvidable. Pero imagínense, ¿quién se va a animar a estar en estos espacios bajo la zozobra, ¿no? De ser atacado, levantado, secuestrado y en el peor de los casos asesinado en una circunstancia tan delicada. Vamos a dar cuenta, el Papa, por supuesto que levantó la voz, él forma parte de este grupo sacerdotal que es de los jesuitas. Ayer le daba yo cuenta, ¿no? Son los impulsores de universidades muy importantes en el sector privado, entre ellos la Universidad Iberoamericana y todos lo que tienen desplegado en el territorio nacional. Pero independientemente de eso, pues el maltrato que se ha generado es grave, lamentable y pues hoy día mantienen una circunstancia, ¿cómo le puedo decir?, de mucha vulnerabilidad al Estado mexicano, porque es como se está observando el hecho de que
en muchas cosas está superado el Estado mexicano. Se ha criticado mucho al presidente de la República en su postura de abrazos no balazos. Sin embargo, bueno, pues han tenido que entrarle y de lleno, porque el asunto es delicado. Le comento rápidamente que senadores de Estados Unidos han acordado un proyecto de ley que busca restringir el acceso a las armas de fuego. Ojo, es una iniciativa bipartidista que busca, por supuesto, el contener esto que ya es calificado como una epidemia de tiroteos mortales. Al ser una legislación bipartidista, por supuesto que se percibe un progreso y la búsqueda es salvar vidas. La normatividad americana habla de la protección del ciudadano y por ello es muy difícil el poder restringir este derecho constitucional que tienen cada uno de los que nacen y tienen su ciudadanía reconocida en Norteamérica. Es un avance, ya veremos hasta dónde se llega. Voy al bloque comercial y regresamos.